Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA, auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos suscriptores, querido público que nos está escuchando y viendo y siguiéndonos en las redes sociales. Nos sentimos muy contentos por la acogida que estamos teniendo con la serie del IPA. Y ahora tenemos un sonido un tanto especial, particular, especialísimo, hasta podría decir complejo. Este es el sonido que les presento a continuación, el sonido zzz. Es un tanto complejo, ¿por qué? Porque intervienen dos sonidos, la stop d y la fricative zzz. Así que estos dos sonidos se juntan y crean el sonido que está aquí en la pantalla. Ya vamos a ver a continuación cómo se lo hace, cómo se lo articula, hasta que tú domines el sonido. Para que tú llegues al dominio de este sonido, he preparado, como siempre, las características. Aquí tienen las características del sonido. Te la pasaré a explicar a continuación una a una las características. Además, también tenemos un gráfico, por supuesto, un diagrama, para saber cómo coloco la lengua. La imagen que está aquí es parte de la articulación, no la es todo. Ya más adelante saldrá otra imagen, porque como te dije, son dos sonidos que se juntan y forman este sonido. Así que sin más, comencemos a explicar las características. ¿Estás listo? Pues vamos ahí. Comencemos con la primera característica. Este es un sonido alveopaladal. ¿Por qué? Porque se intervienen dos partes de la articulación en la boca. Primero el alveolo, comienza aquí. Después el paladar y se produce por aquí el sonido. Es alveopaladal. Alveopaladal. Muy bien. La segunda característica de este sonido que es un sonido affricates. Affricates, dirías tú. Tiene que ver con África, con africano. Nada que ver. No tiene nada que ver con África ni con africano. Affricates, como ya te expliqué en otro video, es un sonido que se caracteriza porque primero es detenido, stop, se detiene y después shh, fluye. Se detiene y fluye. Eso significa affricates. Se bloquea y sale la turbulencia de aire y se produce el sonido. La siguiente característica es que es un sonido voice. ¿Qué significa voice? Que es un sonido que tiene mucha vibración. Ojo con esto. Este sonido vibra muchísimo, es de los más vibrados que hay en inglés. Así que esa es la diferencia con el anterior sonido affricates, que ya lo publiqué anteriormente. Ahora sí vamos a ver cómo lo articulamos. Te invito a verlo. Como te mencioné anteriormente, para hacer este sonido complejo intervienen dos sonidos. El primero, el stop d. Aquí está un diagrama para que tú veas cómo se articula. Te dejo aquí una tarjeta si quieres profundizar en el sonido d, cómo articularlo, cómo hacerlo y las características y todo, ¿no? Y la segunda que interviene aquí es el otro sonido, zzz, un sonido muy vibrado, con mucha vibración. Es un sonido fricative porque tiene la turbulencia. Mira, aquí se produce una turbulencia zzz, zzz, y por ahí sale el sonido. Entonces se juntan los dos sonidos y se produce este sonido que es el protagonista de este vídeo. Entonces vamos a hacer la articulación de este sonido. Te invito por favor a que bloquees, que pongas la punta de la lengua en el alveolo. Ahí comienza, ahí se detiene, mira, se bloquea. Después tú relajas la lengua, la bajas un poco, pero no la despegas del paladar para que se produzca la fricción y ahí sale el sonido. Así que vamos ahí, pon la punta de tu lengua, baja la lengua y manda el sonido con vibración. Y el sonido es zzz, y ahí está, mira, se detiene con la D. Zzz, después sueltas y zzz, el sonido es zzz, zzz, zzz. Ese es el sonido. Zzz. Ahora tú sabes el sonido. Lo aprendiste con nosotros y me siento muy contento que puedas dominar este sonido porque es muy útil en inglés. Mejorará mucho tu pronunciación y también tú lo sentirás como tú y será más natural para ti hablarlo. Además, he preparado para ir más profundo con el video, con el tutorial, un minimal pair, es decir, una comparación de los dos sonidos. Aquí están los dos sonidos que son intervenidos y mira, aquí está.
Tengo aquí la palabra launch. Aquí está el primer affricate que vimos ya en un video anterior. Este no vibra. Y tenemos el de hoy día. Launch. Aquí está el sonido. Entonces vamos a pronunciar los dos. La primera, launch. Ahí está, mira. No vibra. Y en la segunda, launch. Launch. Ahí está la vibra. Obviamente estoy exagerando. Es bueno exagerar cuando recién lo aprendas para que sientas en profundidad el sonido, ¿no? Entonces tenemos launch and launch. Muy bien, perfecto. Además, también he preparado una práctica. Tú sabes que la práctica hace al maestro. Si tú no practicas, se olvida uno. Entonces, vamos a practicar. Yo he dividido la práctica en las 3 posiciones que aparece el sonido. En la posición inicial, que es este. Mira, con la posición inicial. En la posición intermedia, que está ahí. Y la última, en la posición final. Ahí están las 3 posiciones que aparece el sonido. Así comencemos a practicar. Mira la primera, aquí está el sonido. Lo he puesto en rojo, donde aparece el sonido. No por la letra, sino por el sonido. Entonces aquí el sonido, mira. Joy. Próximo, gel. Ahí está el sonido. Vamos a ver en su posición intermedia. Gadget. Mira, ahí está mi gadget. Posición intermedia otra vez. Angel. Ahí está mi angel. Ahí está el sonido. Y ahora en su posición final. Tenemos la palabra judge. Judge. Ahí está, mira, judge. Y la otra, cage. 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 Ahí está el sonido. Ahí están los sonidos. Hemos practicado. Ahora quiero que lo hagas tú solo. Comencemos con la primera. Joy. Ok, perfect. Joy. Ok, perfect. Nice. Excellent. Vamos a la posición secundaria, intermedia. Gadget. Ok, great. Nice. Angel. La última. Judge. Y cage. Perfecto. Ahora tú sabes el sonido. Lo has aprendido con nosotros y nos sentimos muy contentos. Me siento muy contento, muy feliz que hayas aprendido este sonido y que lo domines. Síguelo practicando, mira el video cuantas veces tú quieras hasta que salga a perfección el sonido. Para mí ha sido una gran satisfacción haber compartido contigo este pequeño tutorial. Si te gustó este video, dale un like o compártelo con otras personas que pueden necesitarlo. Además, en la parte de la descripción acá abajo, yo dejé un link para que califiques esta clase. Si te es de tu agrado, pones tu calificación. Para mí ha sido un gusto haber compartido este video tutorial contigo. Seguiremos sacando más videos acerca del IPA. Hay unos cuantos más que quedan por lanzarse hasta terminar todo el IPA. Así que espero que te vayan muy bien las actividades correctas que te has propuestas. Y nos vemos en la próxima serie de la serie IPA aquí en TEFL Solution. Bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto estar contigo.